Unay pakabael mag TV diaton ste na diaton tu salud man fiesta kita junto con el mga allied health partners diaton. Isabi kita mas acerca del physical therapy. Tiene kasi conocer esta pensa el mga PT dol mga masahista lang. To sabi nga kita siko sa clases de profesyon. Aki lang na tu salud. Physical therapy, un healthcare profession katadala servisyo na mag-individual para developa, mantener y restaurar el movimiento y habilidad para mag-function. Una alegría man physical therapy para ng mga bata. For kausa, si taas kita PT kunila or physical therapy kunila, ta-incorporate kita mga huwego. Tahuga-huga lang sila, but na-proseso, tadalaya kita person ng mga muscles, tamobaya ang mga kwerpo. Pero necesita si tanpiti kita kunila, manadagayon kita pasensya, i-amor para ng mga bata, i-necesita creative kita, si tadali kita ehersisyo. Un physical therapist para na cardiopulmonary rehabilitation, pwede kita abrat kay bien challenging y fulfilling también este. Mucha gente que tiene mga enfermedad de corazón, ta pensa kay hindi na mas le puede participar na mga actividades de physical, que recreational man este o que de necesita. Uno este del mga razón porque el gente taliga na pagkanuay kondisyon y maluya. Como un physical therapist, di mio trabajo el educar con el paciente, kay pwede pala participar ng mga physical activities. El importante sabe el limitasyon y el safety del ejercicio que man prescribe kami. Todo ese enseguida siempre na mga kolaborasyon con el mga doktor de corazón y rehabilitasyon. Pwede man establish un safe exercise program, bien importante kay ta entende el physical therapist con el enfermedad y debe bueno el assessment para puede buenamente determinar el capacidad y el cosa necesita el un paciente. Un physical therapist para na sports rehabilitation ay pwede kita abla un bien exciting, competitive y rewarding experience. Bien crucial el responsibilidad kay cargo del un physical therapist un grande porsyento del mga performance del mga atleta. Este mga dia, moderno y científico el mga fitness training. Para pwede el un team mansabayan na otro, necesita upgraded también dila mga training methods o training protocols. Importante el sports rehab, hindi lang na punto ketan injure el un atleta. Mas importante este na punto que puede prevenir el mga suceso de injuries. Grande el sakop del sports physical therapy. Ita incluía el stretching, el fuerza, el balance, movimiento y el saltada. Tiene también athletic taping para prevenir ankle sprains, y kinesiotaping para aumenta fuerza, mas kinta duele el mga muscles. Como un physical therapist, un responsibilidad también checkya con el mga performance levels del mga atleta. Inseguidos tiene mga fitness testing tools que tausa kami. El HAP test como el uno del mga este. Rewarding el trabajo si ta mantene orgullo ng cuerpo por causa que uno tu del mga rason porque taga na el un team. Tadala ehersisyo para eda con el pasyente kada mapersa ulit. Ita insinya mga techniques para el un pasyente pwede man-adjust na sa present situation y ayuda kada independent. As a physical therapist, you get an overwhelming sense of satisfaction si tamira tu dito yung pasyente ta queda bueno, ta pwede levanta solo-solo, ta camina, y pwede sila hacer el mga actividades antes sila tiene enfermedad. So,
This area of health science has a lot of potential still waiting to be researched upon. Kami mga physical therapists, kapartisipa kami ng mga research, and most of all, we play an important role to our patients' lives. Ang physical therapy, hindi lang tan masahe sino para rehabilitar por medio ng mga ehersisyo. Si ustedes na suspecha kay tiene ustedes osteoporosis, available yan bone screening ng Burns Hospital. Entonces, tiempo también para hablar. Adiós con ustedes todo. Yan, enjoy kami con este diaton. Fiesta celebration aquí en la ciudad de Zamboanga. Tiempo ya para comer, di ba? Yes, y next week, continua kita el fiesta aquí na Mag TV. Y muchas de las otras actividades que no hay kita puede incluir en este diaton episode, el abuya na otra semana. Y quiero también kita ma-remind ako mga amigos, pasensya lang un poco que no hay kita puede hacer entre ustedes mga hola greetings. Sabi man ustedes, fiesta y de muchas actividades. Pero na otra semana, echenia tiempo, el continua kami mang-greet con el de ustedes mga text messages. Yes, y por eso, Vip, happy fiesta! May ba yung kiss kay fiesta, Ana? Okay, sige. Go! Okay. Tuwing karay! Sige, ngayon. Nakilaya Pero man lang, se. otra vez na lang sinema kami sombrero. Anyways, quiere kami otra vez saludar con ustedes todo mga Zamboangueño. Happy fiesta!